Vamos a iniciar en esta noche con una oración, así que les invito a inclinar sus rostros, cerrar sus ojos y vamos a orar. Oh querido Dios, gracias Padre por darnos la bendición de poder, Señor, reunirnos a través de este medio, Señor, para seguir escudriñando y aprendiendo cada vez más y más de tu palabra. Te pedimos que en esos momentos primeramente nos limpies de todo pecado, perdónanos, Padre, si hemos fallado, si hemos pecado contra ti. Perdónanos, Señor, límpianos con la sangre de tu Hijo Jesucristo, para que no tengamos en estos momentos ninguna mancha de pecado, de iniquidad, de maldad en nuestro corazón o en nuestra mente, sino que estemos limpios y puros, Padre, para poder entender aún más, Señor, y poder comprender lo que tu santa palabra, Señor, quiere transmitirnos en esta noche para nuestro corazón, para nuestro ser. Y no solamente, Señor, deseo que me hables a mí, sino que puedas hablar a cada hermano aquí presente. Tu bendición te pedimos, Señor, para que tú seas glorificándote, Señor, tu santo nombre en nuestras vidas. Asimismo, Señor, te pido para que lo que aprendamos en esta noche sea, Señor, de bendición, no solamente para que caiga en nuestro intelecto, Señor, en nuestro conocimiento, sino que lo podamos llevar a la práctica. Tu bendición te pedimos y las gracias te damos. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén y amén. Vamos a iniciar, mis amados hermanos y hermanas, en esta noche con el estudio de cómo liberarte de los temores. En esta ocasión continuamos viendo el tema de la segunda semana. ¿Es Dios digno de confianza? Entonces, hagámonos esta pregunta. ¿Es Dios digno de confianza? Dice, si ustedes pueden posicionarse en la página 11, no tiene número, pero ustedes llegan a la página 10 y la siguiente, pues, por ende es la 11. Esta no la trae, no trae la numeración, pero ustedes pueden ver en el titulito, segunda semana, es un cuadro negro con letras blancas. Estamos en estos momentos en la página 11. Pueden verlo desde sus folletos o verlo desde la pantalla proyectada. Dice, el temor puede ser causado por las circunstancias, por las cosas que vemos o por las palabras que escuchamos. El temor tiene su raíz en lo que creemos. Es un estado mental. Puede desgastar nuestros cuerpos y espíritus. ¿Recuerdas lo que escribió David en el Salmo 56:3? El día en que temo, yo en ti confío. ¿Recuerdas lo que dijo Jesús en medio de la tormenta? ¿Por qué están atemorizados? ¿Cómo no tienen fe? Según Marcos capítulo 4, versículo 40. En ambas ocasiones, cuando el temor llegó, debió haber sido reemplazado por la confianza en el Señor, la fe. Lo que parece increíble es que la libertad del temor viene a través del temor del Señor. Tal temor se demuestra por nuestra reverencia, respeto, asombro, seguridad y confianza. Confía en quién Él es y en lo que Él dice y en lo que Él es capaz de hacer simplemente porque Él es Dios. De eso se trata esta lección. Averiguar más acerca de Dios y sus intenciones hacia ti. Luego podrás decidir si tu vida será gobernada por las circunstancias o por el temor del Señor. Amén. Aquí en la parte, en esa misma página, por este primer observa, solamente hay un solo versículo a contemplar. Y vamos a marcar dos cosas. Primero, vamos a marcar
lo que se refiera a temor y lo que se refiera a confía. El temor lo vamos a marcar con un círculo irregular, como ya lo conocemos, ¿verdad? Un círculo irregular, y donde diga confía, vamos a colocar una C arribita. ¿De acuerdo? Dice Proverbios capítulo 25, versículo 29. El temor. Entonces aquí marcamos, vamos a ver, el temor. Marcamos con un círculo irregular. El temor al hombre. El temor al hombre es un lazo. Pero el que confía, aquí la palabra confía la marcamos con una C arribita, con una C. Pero el que confía en el Señor estará seguro. El temor al hombre es como un lazo, pero el que confía en el Señor estará seguro. Este observa es muy pequeñito. ¿Ok? Solamente hay que marcar esas dos. Este es pequeñito y es cortito. ¿Ok? Ya lo tenemos listo. Solamente marcamos temor con un círculo irregular y marcamos una C arribita de la palabra confía. Muy bien. Nos posicionamos en la página 12. Pasamos a la siguiente página. En la página 12 dice, en el cuadro de aclaración, ok, excelente, hermanos, súper. Dame un chancecito. Ok, claro, con todo gusto, nada más, llegamos aquí a la página 11, en la parte donde dice segunda semana, en la parte de abajito, en la parte de derecha, sale un pasaje que es Proverbios. Ok, ok, está bien. Aquí nada más, vamos a la página 11, en el cuadro de segunda semana, en la parte de aquí abajito, donde dice el pasaje de Proverbios, capítulo 29, versículo 25, marcamos la palabra temor con un círculo irregular y marcamos una C arribita donde dice la palabra confía. Bien, eso sería todo. Por el primer observa, de hecho ese es el observa más pequeñito que he visto. Bien, vamos a ir a la página 12 en el cuadro de aclaración. Hay un cuadrito que se llama cuadro de aclaración. Dice, en el cuadro de aclaración dice, la palabra hebrea traducida como confía en este versículo expresa un sentido de bienestar y seguridad que resulta de tener algo o alguien en quien depositar la confianza. Seguro lleva la idea de ser llevado en brazos y por lo tanto estar seguro. Regresamos a la página 11 y aquí en las palabras de discute salen la primera pregunta.
En la primera pregunta, si gustan, me puedo ir aquí, a este punto, utilizando este versículo como ejemplo. Dice en la primera pregunta, ¿qué estados mentales se contrastan en este versículo? ¿Cuál es el resultado de cada uno? Ok, aquí hay dos estados mentales en este versículo. Y cuando se habla de la palabra contrastar, no significa que son iguales, sino que como que son opuestos, ¿verdad? Cuando uno contrasta algo con otra cosa es porque uno ve una diferencia, uno ve algo contrario, ¿verdad? No es exactamente lo mismo. Ajá, correcto. Ok, hay dos estados mentales. El primer estado mental, dice la hermana Marcela, es el temor. Exactamente. El primer estado mental es el temor. Y el segundo estado mental es la seguridad. Temor y seguridad. Dice el primer estado mental está en el versículo, perdón, los dos están en el mismo versículo, pero está en el punto número 1. El temor es el primer estado mental. Y el segundo estado mental es seguridad. Ahora, ¿cuál es el resultado de cada uno? Dice en el primer punto, el temor al hombre es un lazo. ¿Cuál es el, el resultado de este primer estado mental? Dice en ese punto, el temor al hombre es un lazo. Primeramente pensemos, ¿a qué le suena a ustedes un lazo? O sea, es que dice la Biblia, el temor al hombre es un lazo. ¿A qué se les viene a la mente con la palabra lazo? Unión. Ok, pero vamos a ver, algo que sea forzado. Ajá, correcto, es como una atadura, ¿verdad? Es como una cadena, como el temor no es algo voluntario, por así decirlo, es algo que es llevado a la fuerza. El temor al hombre es un lazo, lo atrapa, lo aprisiona, lo encadena, em, lo restringe, ¿verdad? Es como una prisión para el hombre. El temor al hombre es un lazo. Entonces, ¿cuál es el resultado del temor al hombre? Estábamos viendo, recordemos también en contexto la semana pasada, estábamos viendo que David estaba siendo perseguido para ser asesinado. Lo estaban buscando para matarlo. Y dice David, yo en el día que temo, en ese día en ti confío. Y aquel que le tiene miedo al hombre, lo aprisiona, lo esclaviza, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el resultado del primer estado mental? Nos hace presos, nos hace esclavos. De hecho, lo pueden apuntar por ahí, donde ustedes gusten, ya sea en el mismo folletito o en un cuaderno por aparte. Ok. ¿Y cuál es el resultado del segundo estado mental? Pues, ¿qué nos trae?
¿qué nos trae como resultado la seguridad? Paz, confianza, nos trae tranquilidad. ¿Usted desearía, hermanos, vivir con temor o vivir con gozo? ¿Correcto? Yo estoy seguro que todas las personas que están seguras viven con gozo, viven felices, ¿verdad? Ese es el deseo de todas las personas, sentirse seguras, ¿verdad? Yo sé que a nadie le gusta vivir en temor, todos nos gusta vivir seguros. Y la seguridad nos trae paz, nos trae tranquilidad, nos trae gozo, ¿verdad? Entonces, es un reconforte, ¿verdad? Nos sentimos protegidos, ¿verdad? Entonces, pueden colocar eso ahí. ¿Cuál es el resultado de la seguridad? Pues la paz, la tranquilidad, la confianza, ¿verdad? La, em, el reconforte, el gozo. Amén. Excelente, mis amados hermanos. Seguimos con la siguiente pregunta, que está en la página 12, en la parte izquierda, perdón, en la parte derecha, debajo del cuadro de aclaración. Nos posicionamos en el cuadro de aclaración, dice, abajito, dice, de lo que observaste en el texto, ¿pueden coexistir el temor al hombre y la confianza en el Señor? Ok, primeramente pensemos, primeramente eh, voy a tratar de cambiar la pregunta a algo más sencillo, porque aquí dice, de lo que observaste en el texto, ¿pueden coexistir el temor al hombre y la confianza en el Señor? ¿O esos estados mentales, o son estos estados mentales mutuamente excluyentes? Explica tu respuesta. Ok, entonces aquí la pregunta es, dice, si el temor al hombre y la confianza en el Señor pueden coexistir. O sea, en otras palabras, yo puedo estar viviendo con temor al hombre y con la confianza al Señor al mismo tiempo. O sea, yo puedo pasar mi vida con temor al hombre y confiando en el Señor al mismo tiempo. ¿Pueden existir las dos al mismo tiempo o son estados diferentes y si está una no está otra y si está la otra no está la una? Entonces, ¿qué podemos pensar con respecto a este punto? ¿Pueden existir o no pueden existir juntas? ¿Alguien que le gustaría abrir su micrófono y compartir con nosotros? Muy bien, pero eh, ¿qué les pasó, hermanos? Que ya nadie abre su micrófono. Ya todos están por el chat. ¿Qué piensan ustedes? ¿Por qué? ¿Por qué razón no pueden coexistir la, la confianza en el Señor y el temor al hombre? Es que es excluyente porque si usted tiene confianza en Dios no debería temerle al hombre. Correcto, correcto, así es. Entonces, Mi hermano, lo habíamos leído dice en este tarde. punto, de lo que Perdón. observaste en el texto, pueden coexistir el temor al hombre y la confianza en el Señor. Coexistir significa, pues, estar juntos, ¿verdad? Apoyarse el uno al otro o permanecer al mismo tiempo. Entonces, yo puedo estar viviendo temiéndole al hombre y confiando en el Señor al mismo tiempo. Pues la respuesta es no, porque lo que habíamos visto al principio en la página 11 es que en el momento en que uno confía en el Señor, sustituye el temor al hombre. En el momento en que llega uno, en el momento en que nosotros confiamos en el Señor, el temor al hombre, pues desaparece. Y en el momento en que comenzamos a temerle al hombre, en ese momento dejamos de confiar en el Señor. O sea, si ponemos uno, quitamos el otro, ¿verdad? Es como un tiro y afloja. O tengo temor al hombre o confío en el Señor. Muy bien.
Entonces, ¿cuál es la respuesta correcta? Son estados excluyentes, ya que el temor debe ser reemplazado por la confianza en Dios. Muy bien, nada más doy unos segundos por si tienen que copiar o tienen que escribir algo en sus libros. Mi hermano, Sí, de hecho lo habíamos visto la semana pasada donde el mismo David decía, en Dios he confiado, dice, no temeré que pueda hacerme el hombre. es correcto. En el momento en que nosotros comenzamos a confiar en el Señor, pues yo no voy a temer al hombre, ¿verdad? Y dice David, a lo que pueda hacerme. David podía ver todas las posibilidades de cualquier afrenta que podría venir sobre él por parte del hombre. Y aún así David dijo, yo confiaré. Amén. En la página 13, si ya terminamos de escribir, es correcto. De hecho, eso lo vamos a ver más adelante con respecto a esa parte de ese versículo. Dice el siguiente, observa en la página 13. Muy bien. Voy a pedirle, vamos a ver. Muy bien, mi hermana Kaylin, ¿usted podría ayudarme a leer el versículo 13, perdón, en la página 13 en ese observa, porfa? Él observa, mi hermano. Sí, él observa. Claro que sí, con mucho gusto. Si vas a confiar en el Señor, entonces tienes que conocer cómo es Él, lo que es capaz de hacer, el poder que tiene, la extensión de su dominio y cuáles son sus intenciones hacia ti como individuo. Si bien el tiempo y el espacio no permiten una búsqueda completa en la palabra de Dios, veamos algunos versículos clave que te darán un mejor entendimiento de quién es Él. Amén. Muchas gracias, mi hermana. Amén. Y ese es el título de esta noche. ¿Es Dios digno de confianza? Vamos a ir a este observa en los capítulos y versículos que están en su columna derecha de la página 13. Entonces, aquí mismo en la página 13, ustedes pueden ver de que hay diferentes capítulos y versículos del libro de Salmos. Y lo único que vamos a marcar es todas las referencias a Dios, todas las referencias al Señor. Y todo lo marcamos con un triángulo, ¿verdad? Ya habíamos visto por qué lo marcamos con triángulo, porque es como una referencia a la Trinidad, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, toda referencia a Dios o toda referencia a Señor, vamos a marcarlos con un triangulito. ¿Ven? Entonces, comienzo leyendo. Ustedes pueden mirar la presentación para poder irse guiando en donde deben de marcar. Ok, dice así, en Salmos 103, versículo 19. El Señor, marcamos Señor con un triangulito. Entonces marcamos, o sea, nos está marcando. Ya, uy, marcaron dos al mismo tiempo. Ok, el Señor ha establecido marcamos su, el Señor ha establecido su trono en los cielos. ¿Y el reino de quién? Y el reino de su. ¿Y quién es su? Dios. Y su reino, marcamos su, y su reino domina sobre todo. Salmos 89, 14. Y la justicia y el derecho son el fundamento de tú. ¿Quién es tú?
Dios. Entonces, marcamos tú. Son el fundamento de tu trono. Y la misericordia y la verdad van delante de ti. ¿Quién es ti? Dios. Entonces marcamos ti. Isaías capítulo 14 del 24 al 27. El Señor, ¿quién es el Señor? Dios. Entonces el Señor de los ejércitos ha jurado. Ciertamente tal como lo había pensado, así ha sucedido. Tal como lo había planeado, así se cumplirá. Si el Señor, ¿quién es el Señor? Dios. Entonces marcamos Señor. Si el Señor lo ha determinado, ¿quién puede frustrarlo? Y en cuanto a ¿quién es su? Dios. ¿A la mano de quién? La mano de Dios. Y en cuanto a su mano extendida, ¿quién podrá apartarla? Nos vamos a la página 14, en la columna izquierda. Dice Isaías capítulo 45 del 5 al 7. Yo, ¿quién es yo? Dios. Yo soy el Señor. Señor, Dios. Yo soy el Señor. Y no hay ningún otro fuera de mí. ¿Quién es mí? Dios. Aquí tienen que marcar también la palabra Dios. No está marcado en la presentación. Dice, fuera de mí no hay Dios. Ahí tienen que marcar Dios, que no está marcado en la presentación. Yo es Dios. Yo te fortaleceré. Aunque no ¿quién es me? Dios. Aunque no me has conocido. Bien, nada más voy a dar un chancecito porque tengo que cambiar la diapositiva. Entonces, nada más voy a dar unos segunditos por si alguien está terminando de marcar. Observa, es larguito. Entonces, tengo que cambiar la diapositiva. Solamente voy a dar unos segunditos. Por si alguien falta. ¿En cuál versículo? No, ese tampoco, hermano. No, ese no. 45:5. No, ese no. Solamente yo y se pasa Señor. Correcto. Listo. ¿Puedo pasar? Voy a pasar la diapositiva. Ok. Isaías 45:6 dice, ahí estamos en la página 14, en la columna izquierda, en el versículo 6. Dice, para que sepa que desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, no hay ningún otro fuera de quién, fuera de mí. ¿Y quién es mí? Dios. Entonces marcamos con un triangulito. A ver. Ahí. Fuera de mí. Yo. ¿Quién es yo? Dios. Yo soy el Señor. ¿Quién es Señor? Dios. Yo soy el Señor y no hay otro.
Yo soy, aquí marcamos el yo soy el que forma la luz y el que crea, no, y crea las tinieblas, el que causa bienestar y crea calamidades. Yo, ¿quién es yo? Dios. Yo, el Señor, Dios, marcamos Señor, es el que hace todo esto. Jeremías 33, del 2 al 3, dice, así dice el Señor, marcamos Señor, que hizo la tierra, el Señor, marcamos Señor, que la formó para establecerla. El Señor, marcamos Señor, es su, marcamos su nombre. Pasamos a la página 15. Clama a mí. ¿Quién es mí? Dios. Clama a mí, marcamos mí. Y yo, Dios, te responderé. Y te revelaré cosas grandes e inaccesibles que tú no conoces. Jeremías 32, del 26 al 27. Entonces vino palabra del Señor, marcamos Señor, a Jeremías. Yo, marcamos yo soy el Señor, marcamos Señor. El Dios, marcamos Dios, el Dios de toda carne. ¿Habrá algo imposible para mí? Marcamos mí. Y nada más voy a dar otros segunditos más por si alguien falta de anotar. Muy bien. Voy a pasar. Ok. Listo. Dice, vamos a ir a las preguntas de discute. Así que vamos a regresarnos a la página 13. En la parte de abajo donde dice discute, en mayúscula y en negrita, ahí salen las preguntas de discute. Dice aquí, en esa aquí sí ocupo, ¿verdad? Aquí sí vamos a demorar, en esa primera pregunta vamos a demorar un poquito, pero vale la pena, hermanos, es que se saca demasiado en cada pasaje. Dice, observando los pasajes uno por uno, discute lo que aprendes acerca del Señor y cómo te hubiera ayudado en ese conocimiento de Dios en situaciones específicas que te trajeron temor. Entonces, va de nuevo, observando los pasajes uno por uno, discute lo que aprendes acerca del Señor y cómo te hubiera ayudado ese conocimiento de Dios en situaciones específicas que te trajeron temor. Las páginas, los pasajes tienen como un cierto espacio pequeñito, ahí pueden anotar, ¿verdad? Hacen como una llave y a la par colocan sus apuntes, o si tienen un cuaderno auxiliar, pueden utilizarlo para anotar los apuntes que ustedes tengan. Y vamos a ir pasaje por pasaje de todos los versículos que hemos leído, uno por uno, versículo por versículo, de lo que podemos aprender del Señor y cómo ese conocimiento nos hubiera ayudado a nosotros en situaciones específicas que nos trajeron temor. Entonces, sí me gustaría la participación de todos. Vieras que se aprende muchísimo en cada uno de ellos. Entonces, vamos a ir
con el primer versículo que está arribita en la columna derecha en la página 13. Estamos en la página 13, columna derecha. Y en el primer pasaje que se nos habla aquí de Salmos, capítulo 103, versículo 19, yo lo leo y me gustaría que participemos de qué es lo que podemos aprender de ese pasaje, ¿verdad? Entonces, y qué es lo que podríamos aprender sobre cómo este pasaje nos puede ayudar a conocer del Señor cuando pasamos por situaciones que nos trajeron temor. Entonces, Salmo 103, versículo 19, dice así: el temor, perdón, el Señor ha establecido su trono en los cielos y su reino domina sobre todo. Entonces, yo le haría énfasis en la segunda parte de este versículo. Dice, su reino domina sobre todo. Okay, entonces, este punto es muy importante. Dice, su reino domina. Domina sobre una parte, domina sobre hasta cierto punto. No, ahí dice, domina sobre todo. Entonces, ¿qué podemos aprender del Señor en este versículo? ¿Alguien que le gustaría participar? Bueno, de ahí que Él tiene el control de todo, ¿verdad? Que nada se escapa de sus manos, que cualquier situación que estemos pasando, Él está en control de toda situación. Así es, así es. Ese fue el punto que yo también coloqué. Dios tiene el control de todo y dice, su reino domina sobre todo. Entonces, podemos garantizar de que todo lo que nos pasa, de todo lo que sucede, es porque Dios tiene control sobre todo. Y Él domina sobre todo. Amén. Entonces, si tenemos que anotar algo, nada más le doy unos segunditos. Dios tiene el control de todo lo que nos sucede. Eso es lo que podemos aprender de este versículo. Siguiente versículo. Dice así. Salmos 89:14. La justicia y el derecho son el fundamento de tu trono, y la misericordia y la verdad van delante de ti. Dice nuevamente, la justicia y el derecho son el fundamento de tu trono. Dios ha establecido un trono, habíamos visto en el versículo anterior, que Dios ha establecido su trono en los cielos. Y el fundamento de ese trono de Dios son la justicia y el derecho. Y delante va la misericordia y va la verdad. Dice en el siguiente punto del versículo 89, versículo 14. Y la misericordia y la verdad van delante de ti. Entonces, ¿qué podemos aprender sobre este punto? Ok, Que aquí Él es dicen, justo, sí, que Él es justo y misericordioso. correcto. Que Dios es justo y misericordioso. Aquí se nos hablan varios puntos. Aquí se nos habla de que Él es justo. Se nos habla que Él es misericordioso. Y también se nos habla de que Él es veraz o que Él es verdadero. Porque aquí dice, la misericordia y la verdad van siempre delante de ti. Entonces, en base a ese conocimiento que hemos adquirido de este pasaje, porque dice que la justicia y el derecho son el fundamento de tu trono, que todo lo que Dios hace es justo. Habíamos visto en el punto anterior, en el versículo anterior, de que Dios tiene el control de todo lo que nos pasa. Es cierto, todo lo que nos pasa, Dios tiene el control de cada una de ellas.
Y en el siguiente pasaje podemos saber que a pesar de que Dios tiene el control de todo, pero todo lo que Dios hace es justo. Y siempre la misericordia y la verdad están delante de Él. Siempre. ¿Verdad? Entonces, a pesar de que todo está en control de Él y Dios domina sobre todo, pero Dios es justo. Y a pesar de todo lo que nos pasa, Dios es misericordioso y Dios es verdadero. Amén. Ok. Siguiente pasaje. Dice Isaías capítulo 14, versículo 24 y versículo 27. Vamos uno por uno. Primero el 24 y luego el 27. Dice, el Señor de los ejércitos ha jurado. Ciertamente, tal como lo había pensado, así ha sucedido. Y tal como lo había planeado, así se cumplirá. Me encanta. Tanto el 24 como el 27 me gusta mucho. ¿Qué podemos aprender del versículo 24? Vea qué bonito está hermanos, está precioso. Dice, ciertamente, dice el versículo 24, el Señor de los ejércitos ha jurado, ¿verdad? Ciertamente, tal como lo había pensado, así ha sucedido. Y tal como lo había planeado, así se cumplirá. Y eso es un juramento, ¿verdad? Dice ahí, el Señor de los ejércitos ha jurado que lo que Él ha pensado, así ha sucedido. Y lo que Él ha planeado, así se ha cumplido. Entonces, ¿qué podemos aprender de ese precioso versículo? Su palabra se cumple. Su palabra se cumple. Y dice que lo que Él ha pensado, así es. Lo que Él ha pensado, así ha sucedido. Y lo que Él ha planeado, así se cumplirá. Entonces, todo lo que Dios ha planeado, todo lo que Dios ha prometido, todo se ha cumplido y todo se cumplirá. Entonces, veamos la soberanía de Dios, ¿verdad? Que, de hecho, justamente lo que vamos a ver en el versículo 27, no me quiero adelantar, dice en el versículo 27. Entonces, ¿qué podemos escribir en ese punto? Los que están anotando. Yo tengo el folleto rayadísimo, por todo lado lo tengo rayado, porque de todos los apuntes. Entonces pueden rayar su libro, que es de ustedes. Entonces, ¿qué podemos poner en el versículo 24? Que los planes de Dios siempre se cumplen y las promesas también se cumplen. Y dice en el versículo 27, que está precioso también, dice, si el Señor de los ejércitos lo ha determinado, ¿quién puede frustrarlo? Y en cuanto a su mano extendida, ¿quién podrá apartarla? O sea, lo que estamos viendo en el versículo 24 es que todo lo que Dios ha pensado ha sucedido y todo lo que Él ha planeado así se cumplirá. Y en el versículo 27 dice que eso que Dios ha determinado, sus pensamientos, sus planes, dice aquí en el versículo 27, ¿quién puede frustrarlo? O sea, ¿quién puede frustrar esos planes? Entonces, ¿qué podemos eh, ¿qué podemos aprender de este versículo en cuanto a las situaciones de temores que podríamos pasar? ¿Quién le gustaría eh, participar? Pastor, también vemos que de nada puede doblar la mano de Dios a favor nuestro. Lo que Él ha determinado, así será, nos guste o no también. Así es, así es. Entonces, nadie puede oponerse a Dios. Dice aquí, lo que Dios ha prometido, perdón, lo que Dios ha pensado, así ha sucedido, tal como Dios lo ha pensado. Y lo que Dios ha planeado, así se ha cumplido. Y dice, ¿y quién, verdad? Más bien, hace una pregunta retórica. Dice, ¿quién puede frustrarlo? O sea, ¿quién, qué ser humano es capaz? Por eso, lo que habíamos visto sobre el temor al hombre, de que aquel que teme al hombre no puede confiar en el Señor, y aquel que confía en el Señor no puede temer al hombre. Así es. Entonces,
¿por qué la Biblia se nos habla de que tenemos que confiar en el Señor? Porque no hay ni un solo hombre en toda la tierra que pueda frustrar los planes de Dios. Nadie puede hacerlo. Nadie puede tener el poder suficiente sobre la tierra. Por eso la Biblia dice que es mejor confiar en el Señor que tenerle temor al hombre, porque el temor al hombre es un lazo. O sea, nos esclaviza el temor al hombre, pero confiar en el Señor nos hace estar seguros. ¿Por qué motivo? Porque nadie puede frustrar los planes de Dios. Nadie. Entonces, aquí dice, ¿quién puede frustrar lo que Dios ha determinado? ¿Verdad? Y cuando Dios extiende su mano, dice, y en cuanto a su mano extendida, ¿quién puede apartarlo? O sea, cuando Dios extiende su mano, o sea, ¿quién la puede quitar? ¿Quién la puede hacer a un lado? Nadie puede cuando Dios extiende su mano. Entonces, veamos el poderío de Dios. ¿Ok? Entonces, los que están anotando, que podrían poner ahí que nadie puede frustrar o nadie se puede oponer a los planes de Dios, a las promesas de Dios. Está excelente, hermanos. A mí me encanta, está riquísimo esto. Desmenuzadito, se siente sabroso. Ok, dice en Isaías capítulo 45. Ok, nos cambiamos de página, ¿verdad? Vamos a la página 14. Vamos a la página 14. En la columna izquierda, donde están los pasajes. El primero dice Isaías capítulo 45, del 5 al 7. Y igualmente vamos a leer versículo por versículo. Dice aquí, Isaías 45:5. Yo soy el Señor, y no hay ningún otro. Fuera de mí no hay Dios. Yo te fortaleceré, aunque no me has conocido. Entonces, podemos aprender de este pasaje. Ok, primeramente vemos que Dios, solamente hay un Dios. Y dice en el siguiente punto, yo te fortaleceré. Entonces, ¿qué podemos aprender sobre cómo puedo yo, cómo esto me puede ayudar a mí en las situaciones de temor utilizando este versículo de lo que Dios me dice? Dios, así es, Dios es uno, Dios es soberano y Dios es único. No hay nadie más fuera de Dios. Y Él es el que nos va a fortalecer a nosotros. Nuestra fortaleza viene del Señor. Más de una ocasión David dijo eso, que mi fortaleza viene del Señor. Entonces podemos colocar ahí, de Dios viene nuestra fortaleza. ¿Ok? Dice en el siguiente versículo, vamos a ver, tal vez en el siguiente me pueda ayudar Meli. Dice en el versículo 6, para que sepa que desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, no hay ningún otro fuera de mí. Yo soy el Señor y no hay otro. Entonces, dice nuevamente para que sepa que desde que nace el sol, o sea, desde donde sale el sol hasta donde se pone, desde el día a la noche, no hay ningún otro fuera de mí. Yo soy el Señor y no hay otro. Entonces, si yo me pongo a pensar, ¿de dónde vendrá mi fortaleza? Ustedes han escuchado, dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿Qué yo podría aprender? O sea, tal vez Meli
tal vez se nos puede ayudar con algún comentario. ¿Qué podemos aprender sobre este pasaje, sobre cómo Dios nos puede ayudar en medio de los temores que pueden llegar a nuestra vida? Paz, Meli está Con con el Eitan. bebé. Ah, ok. Muy bien. ¿Alguien le gustaría participar sobre qué podríamos aprender sobre este punto? Ok, entonces ahí lo que podríamos colocar es que no hay otro Dios que nos pueda ayudar, porque solamente hay uno. Ahí dice, yo soy el Señor y no hay otro. Todos, por ende, conocemos de que hay una divinidad por encima de nosotros. El ser humano por naturaleza sabe que hay una deidad, pero nosotros sabemos de que solamente hay un Dios. ¿Y quién, aparte de Dios, puede venirnos a fortalecer? Solamente es Dios, el único que nos puede ayudar. Entonces, ¿qué podríamos colocar en ese punto? De que solo Dios nos puede ayudar, porque es el único Dios. Él es el único que nos puede fortalecer. Dice en el versículo 7, yo soy el que forma la luz y crea las tinieblas, el que causa bienestar y crea calamidades. Yo, el Señor, es el que hace todo esto. Entonces, qué nos puede fortalecer o qué nos puede ayudar en ese punto en el versículo 7? Dice, yo soy el que forma la luz y crea las estrellas, el que causa bienestar y crea calamidades. Yo, el Señor, es el que hace todo esto. Entonces, ¿qué podemos aprender en este punto sobre cómo Dios puede traernos o cómo podemos ayudarnos sobre lo que es el Señor y nos puede ayudar a enfrentar los temores de esta vida? Paz, Sí. en lo personal yo veo, bueno, a Dios como creador, ¿verdad? De todo, de todo, absolutamente todo, de lo visible y lo invisible y hasta de muchas cosas que tal vez a nosotros nos parezca absurdas. Y Ujú, luego también veo en Él una voluntad permisiva. Hay cosas que Él permite por alguna razón en nuestra vida y por eso nuestra confianza debe ser siempre sujeta a Él, ¿verdad? Porque Él sabe por qué está pasando ciertas cosas y la voluntad de Él es esa también. ujú, así es. Entonces vemos que Dios dice que Dios causa bienestar. Sabemos de que en las manos de Dios están nuestras vidas y Él causa bienestar en nosotros. Podemos saber de que Dios tiene el poder de darnos bienestar y eso nos puede ayudar a nosotros a enfrentar los temores y a traernos ánimos y fortaleza. Dice en el siguiente punto, no sé si alguien tiene que estar escribiendo, entonces dame doy unos segunditos. Dice Jeremías capítulo 33 del 2 al 3. Primeramente leamos el 2. Dice, así dice el Señor que hizo la tierra, el Señor que la formó para establecerla. El Señor es su nombre. Entonces, ¿qué podemos aprender de ese punto? Dice, así dice el Señor que hizo la tierra, que la formó para establecerla. Yo lo que puedo aprender de ese punto, mis amados hermanos, es que si Dios es capaz de formar la tierra, dice Dios que Dios hizo la tierra y la formó para establecerla. Solamente alguien con un inmenso poder tiene la capacidad o la habilidad de poder crear algo. Y veamos cómo Dios ha hecho todo tan perfectamente
bien diseñado, que Dios ha formado la tierra, formó los cielos, la tierra, el universo. Entonces, ¿qué yo puedo aprender de eso? Si Dios tiene ese inmenso poder de crear todo lo que vemos y conocemos, Dios tiene el poder de ayudarnos a nosotros en medio de las situaciones que podamos llegar a tener temor. Y lo que habíamos visto anteriormente, que si Dios planea algo, no hay hombre sobre la tierra que pueda frustrar los planes de Dios. Entonces, ¿qué yo puedo aprender de eso? Que si Dios tiene el poder en ese punto, en ese versículo en particular, que si Dios tiene el poder de crear la tierra, de formarla, Dios tiene el poder para ayudarnos. Entonces, ese es un punto muy, muy importante que podemos aprender de ese versículo. Entonces, ¿qué podríamos poner ahí? Que si Dios es capaz de crear la tierra, que si Dios fue capaz de crear la tierra, ¿cuánto más podrá ayudarnos? Brincamos a la página 15. Dice en la página 15, clama a mí y yo te responderé y te revelaré cosas grandes e inaccesibles que tú no conoces. Entonces, aquí me dice Dios, clama a mí. Esta palabra clamor es como una súplica. Es una forma en que yo voy a buscar del Señor de una manera convencida, con convicción, con decisión, y que digo, yo sí voy a buscar del Señor y voy a clamar por Él. Entonces, y dice aquí que si yo clamo a Dios, Dios me va a responder. Que si yo le busco a Él, Él me va a responder. Entonces, ¿qué yo puedo aprender de este versículo, de este punto? Que si yo le busco a Él, que si yo clamo a Él, Él me va a ayudar. Y que siempre nos escucha, pastor. Así es. Y que Él nos escucha. Decía Spurgeon que si Él nos amaba estando lleno de pecado, de iniquidad, cuánto más ahora que somos hijos de Dios. Si Él nos amaba en esa condición de pecado, si Él nos amaba en esa condición de corrupción, de iniquidad, ¿cuánto más ahora? Así es, así es. Él me va a ayudar, pero Él dice, clámeme a mí, clama a mí, búsqueme a mí, busca mi rostro, ¿verdad? Y yo te responderé. Entonces, ¿qué puedo aprender de esto? Que Dios quiere que le busquemos y que le clamemos y que Él nos va a escuchar. Amén. Y el último, Jeremías capítulo 32, del 26 al 27. Bueno, este lo vamos a leer junto. Dice, entonces vino palabra del Señor a Jeremías. Yo soy el Señor, el Dios de toda carne. ¿Habrá algo imposible para mí? Este es muy fácil de entender. ¿Qué puedo yo aprender de ese punto? A ver, tal vez Jairo, que me pueda ayudar. Jairo, ¿dónde está? Ok. Gerson, tal vez se me puede ayudar. Perdón, hermano, ¿cuál era la pregunta? Dice, ¿qué podemos aprender de Dios en el versículo de Jeremías, capítulo 32, del 26 al 27? Dice en la página 15, en la columna izquierda,
dice, entonces vino palabra del Señor a Jeremías. Yo soy el Señor, el Dios de toda carne. ¿Habrá algo imposible para mí? Entonces, ¿qué podemos aprender del Señor que nos puede ayudar a nosotros cuando estamos enfrentando por temores en nuestra vida? Bueno, podemos ver que, bueno, para Dios nada es imposible. Aquel que creó los cielos y la tierra, aquel que nos creó a nosotros y que creó todo el universo. Entonces, en cualquier problema puede ser que simplemente sea una prueba y Dios pronto va a resolver eso, como siempre lo hace en nuestras vidas. O también sea algún problema que estemos presentando, ¿verdad? Ya sea de salud, sea de enfriamientos, sea de problemas, múltiples cosas, ¿verdad? Dios siempre va a tener el control sobre ello y nuestros días no los tiene olvidado, sino que Dios puede estarnos probando en ese momento para ver si nosotros, como decía anteriormente, clamamos a Él para pedir y que Él nos pueda ayudar, aunque Él ya conoce antes que nosotros clamemos. Pero sí, Dios siempre va a estar con nosotros y jamás va a fallar, siempre va a estar ahí, porque para Él nada es imposible, ¿no? Correcto. Entonces, dice en ese punto, ¿habrá algo imposible para mí? Entonces, mis hermanos, cuando nosotros tenemos temores en nuestra vida, Dios puede cambiar la situación de la noche a la mañana si él así a bien lo parece, si Él desea hacerlo de esa manera. Se puede ver cómo la tormenta, recordemos cuando lo habíamos visto anteriormente, cuando estaban los discípulos en la barca y había una gran tempestad y ustedes vieron que la tempestad de un pronto a otro terminó por el poder de Jesús. Y usted puede estar en la más recia tormenta y usted puede confiar en el Señor que si está en su voluntad, si está en su, en su deseo, Él puede cambiar la situación que estás pasando y voltearla, porque para Él no hay nada imposible. Hermanos, y Dios, por eso Dios es Dios, porque Dios, a pesar de que, este, a pesar de que hay tantos seres humanos en este mundo, pero Dios tiene el control y el cuidado de cada uno. Veamos cuántos hijos de Dios hay alrededor del mundo, cuántas personas oran a Él diariamente, y Dios escucha a cada una de ellas, porque Dios es Dios. Dios tiene el poder. Y Dios tiene el cuidado, dice su palabra, que Él sabe hasta cuántos cabellos tenemos nosotros en la cabeza. O sea, Él sabe cuántos tenemos. O sea, hasta eso tan detallado, Dios sabe en nosotros. Y Dios sabe lo que te está pasando. Pero sabemos de que para Dios no es nada imposible. Y Él puede voltear la situación de un pronto a otro si a Él sí lo bien lo parece. Pero usted debe confiar en el Señor. Y si está en su plan, si Él tiene un propósito divino en lo que te está pasando, se puede confiar en el Señor de que para Él todo es posible cambiar sin importar qué tan difícil o recia sea la situación. Amén. Entonces, qué es lo que puedo yo pensar? Como dice la hermana, también que Él es omnipotente. O sea que para Dios todo lo puede. No hay nada imposible para Dios. Ok, dice en la página 14, en la siguiente pregunta, dice, ¿cómo las verdades del Salmo 103, versículo 19, y Salmo 89:14 te ayudan a entender lo que dice Isaías capítulo 45, versículo 7 acerca del Señor? Entonces, vamos a leer primeramente Salmos 103, versículo 19, que está en la página 13. Entonces dice, ¿cómo las verdades del Salmo 103 y Salmo 89:14 te ayudan a entender lo que dice Isaías 45:7? Entonces, Salmo 103 en la página 13 es el primero que está en la columna derecha.
Ok, en la columna derecha dice, el Señor ha establecido su trono en los cielos y su reino domina sobre todo. Entonces, el Señor ha establecido su trono en los cielos y su reino domina sobre todo. Entonces, primeramente vemos que lo que habíamos visto en este versículo es que Dios tiene el control de todo, o sea, Él es soberano y Él tiene el control de cada cosa que nos pasa. Ok, excelente. Entonces, dice en el Salmo 103, versículo 19, que Dios tiene el control sobre todo. Y en Salmos, capítulo 89, versículo 14, dice, y la justicia y el derecho son el fundamento de tu trono, y la misericordia y la verdad van delante de ti. Lo que hemos visto en el siguiente versículo es que Dios es justo y misericordioso y verdadero, que Dios ha establecido su trono en los cielos, y que a pesar de que Dios domina sobre todo y que Dios tiene el control sobre todo, Dios es justo, Dios es misericordioso y Dios es verdadero. A pesar de que Dios domina todo, Él domina con justicia, Él domina con misericordia y Él domina con verdad. Muy bien, entonces tengamos eso presente. Dios domina sobre todo y Dios domina con justicia, con misericordia y con verdad. Ok, entonces mantengamos eso, tengámosle ahí un chinche, pongámosle ahí un chinche. Ok, para que no lo perdamos. Entonces, dice la pregunta otra vez, ¿cómo las verdades del Salmo 103, versículo 19 y Salmo 89, 14 te ayudan a entender lo que dice Isaías? Ok, dice Isaías capítulo 45, versículo 7. Dice, yo soy el que forma la luz y crea las tinieblas, el que causa bienestar y crea calamidades. Eso fue lo que yo no le di énfasis la vez pasada, porque yo quería darle énfasis en esa pregunta. Dice Dios, yo causo bienestar y también creo calamidades. Entonces, esa parte no la vimos, no le dimos énfasis. O sea, Dios también puede crear calamidades. ¿Qué son calamidades? Pues angustias o puede ser pueden ser algún tipo de tormenta, puede ser algún tipo de adversidad, una calamidad, algo que puede turbar a una persona. Entonces dice, es el que causa bienestar y crea calamidades. Entonces, lo que habíamos visto la vez pasada es que, según los versículos anteriores, dice, Dios puede permitir, eh, lo que habíamos visto es que Dios domina sobre todo, pero Dios domina con justicia, domina con misericordia y domina con verdad. Y lo que estamos viendo es que Dios causa bienestar, pero Él también crea calamidades. Entonces, ¿cómo yo puedo aprender o cómo yo puedo entender Isaías 45:7 utilizando los dos pasajes anteriores? No sé si me logré entender o puede ser de que tal vez les gustaría que les ayude un poco más. Ahí dice que Dios crea calamidades, pero la Biblia dice que Él domina con justicia, domina con misericordia y domina con verdad. Ok, ¿qué podemos entender sobre eso, mis hermanos? Mi hermano. Sí, Sí, ahí lo que entendemos es que tal vez uno se podría llegar a preguntar, pero ¿cómo es que Dios permite de que nos pasen cosas malas? Porque dice que Él crea las calamidades.
como hemos estado viendo los, los miércoles, de que tal vez Job le hubiera podido achacar la culpa a Satanás, porque Satanás fue el que mató a la familia, Satanás fue el, el que mató sus cultivos, el que mató sus animales, el que destruyó su hogar, el que destruyó su vida. Y, y sin embargo, Job no dice que fue Satanás quien le quitó todo eso, él dice, fue Dios quien me lo quitó. Entonces, tal vez igual muchas personas, incluso hoy en día, ay, es que el diablo me quitó mis hijos, es que el diablo hizo esto. Y no, o sea, al fin y al cabo, Dios es omnipotente y Satanás no puede hacer nada que no sea Dios, que Dios no lo permita. Igual ahí vemos, o sea, el que crea las calamidades y todo eso no fue que el diablo hizo algo que Dios no se dio cuenta, no. Como decir, toda esta enfermedad, ¿quién la creó? La creó Dios. ¿Qué estamos pasando? La creó Dios. Que el tornado que mató a un montón de gente, lo creó Dios. Que el terremoto que ocurrió hace poco en México, lo creó Dios. Entonces, podríamos llegar a preguntarnos cómo es que Dios permite que pasen todas estas cosas, como ahí dice, tan malas, estas calamidades. Pero no deberíamos preocuparnos por eso, porque ya hemos visto que primero dice, habíamos leído que su reino domina. O sea, Dios está en control de todas esas cosas, que Él dice que su reino domina todo. Domina las calamidades, domina las enfermedades, el gobierno de Dios domina todos esos terremotos, todo eso malo que nos pasa. Y que no deberíamos preocuparnos porque ante todo Él permite que pase esas cosas, pero Él lo hace con misericordia. O sea, Él no va, como dice su palabra, no va a exigirnos más de lo que sabemos que nosotros podemos aguantar. Es correcto, es correcto. Él como nos lo expresa nuestro hermano, digamos, Dios puede permitir calamidades, pero esas calamidades, Dios tiene el control. Y por siempre, ¿verdad? Está la misericordia sobre nosotros. Por eso es bueno dejar todo en las manos de Dios. Porque las calamidades de Dios nunca van a ser apartadas de la justicia de Dios. Y Dios puede traer calamidades a nuestra vida. Pero dice la Biblia que por delante siempre van la misericordia y la verdad. O sea, Dios puede permitir calamidades en nuestra vida, pero por delante siempre está la misericordia y la verdad. Que Dios puede permitir calamidades, pero dice que su reino domina sobre todo. Eso quiere decir que Dios tiene el control sobre esas cosas. Entonces, aún en medio de esas calamidades, yo puedo aprender de que Dios tiene el control sobre esas cosas. Dios tiene el poder sobre esas cosas. Y Dios es misericordioso. Y si es misericordioso, Él sabe hasta qué punto vamos a poder aguantar una calamidad. Él no va a permitir que una calamidad sea más grande de la que podamos soportar, como dice el hermano. Lo que te está pasando, la calamidad que quizás estás enfrentando, Dios no va a permitir que esa calamidad sea más grande de la que usted pueda aguantar y soportar. Dios la permite, sí la puede permitir, pero Él es misericordioso y Él tiene el control sobre esa calamidad que te está pasando. Y también con ser misericordioso, también eso nos puede reflejar de que Él siempre está con nosotros. Que aún en ese momento Dios está ahí con nosotros. Entonces, eso es lo que podemos aprender sobre este punto. Tremendo, que de hecho está fenomenal. Dice, vamos a ver, en el chat dice, así es, así es. Y los planes de Él son perfectos, correcto, son perfectos. Si Él
si Él manda algo, mis hermanos, Él tiene su propósito y Él tiene su razón. Si Él permite una cosa sobre nosotros, Él tiene control sobre todo. Si Él manda algo o Él permite algo, es porque Él tiene un propósito en eso. Y eso más adelante lo vamos a ver. Dice la siguiente pregunta: ¿estás dispuesto a aceptar esas verdades? Aunque tal vez no las entiendas completamente, ¿crees que Dios tiene autoridad sobre cada circunstancia que enfrentes en la vida? Pues la respuesta es sí, absolutamente. Hay que aceptar, mis hermanos, de que Dios puede causar bienestar, pero que Dios también puede crear calamidades. Entonces, lo que la Biblia dice es que crees que Dios tiene el poder, ¿verdad? ¿Quién se cree Dios para mandarme esto? Podemos pensar eso. Dios tiene la autoridad. Si Dios quiere causarnos bienestar, pues esa será su divina voluntad. Si Dios permite calamidades sobre nosotros, es su bendita voluntad. No, quizás no la conozcamos, quizás no conozcamos la razón, pero la Biblia no nos dice que tenemos que conocer exactamente qué es lo que Dios está haciendo. Lo que la Biblia se nos habla es que confiemos. Sí, mi hermano, sí es. Sé que hay cosas en las cuales, como el que el hermano coloca en el chat, hay cosas en las cuales yo sé que son muy duras para nosotros y son muy difíciles de tragar. Y nos podemos llegar a preguntar de que ¿por qué Dios? Dios, pero ¿por qué? ¿Verdad? ¿Por qué esto? ¿Por qué a mí? Hermanos, y la Biblia se nos habla que dice, pero Señor, pero vea al inicuo, vea cómo vive su vida lejos de ti y vea cómo le va, quizás mejor económicamente o cualquier otra cosa. Dios, ¿y por qué a mí aquí esto y por mí aquí aquello? Bueno, la Biblia dice, ya haciendo un paréntesis a esto, dice que como la hierba, dice, se marchitará. Entonces, su tiempo es temporal, su tiempo es poco y eso pasará. Pero tal vez dice, Señor, pero yo te busco, yo te adoro, yo busco hacer tu voluntad, yo busco seguirte, Señor, ¿por qué me pasa esto? Pues aquí dice, ¿estás dispuesto a aceptar esas verdades de que Dios puede causar bienestar, pero que también Dios puede permitir calamidades? Dios tiene la autoridad, mis hermanos. Dios tiene la autoridad sobre nuestras vidas. Tal vez podemos decir, Dios, haz conmigo lo que a ti te parezca. Tal vez, tal vez podemos pensar de que tal vez se nos viene a la mente solamente con cosas buenas, con bienestar, pero hay veces no pensamos, y si Dios quiere permitir calamidades en mi vida, las voy a dejar. Pues Señor, sea tu voluntad. Si tú quieres permitir calamidades en mi vida, pues la Biblia se nos habla, yo en ti confío. Dios tiene el poder, Dios tiene la autoridad, pero Dios tiene el control y Dios es justo y Dios es misericordioso. Y eso es lo que me está pasando, no va a ser más grande de lo que yo pueda soportar, porque Dios es misericordioso. Y al ser misericordioso, Él está conmigo, Él no me deja. A pesar de que yo pase por X o Y cosa, Dios sigue estando conmigo. Entonces, hay que aceptar esas verdades de que Dios, aunque Él puede traer bienestar, también puede traer calamidades. Pero sobre todas las cosas, no dejemos de confiar en el Señor, porque Él es justo, Él es misericordioso y Él es verdadero. Amén. Vamos a quedar con esa última pregunta y finalizar por esta noche. Luego seguimos la próxima semana. Sí, así es. Lo habla muy claro en Isaías capítulo 45, versículo del 5 al 7. Es correcto. Ahí uno puede ver y muy, muy importante lo que dice el hermano, que
en ese punto. Y dice Dios, fuera de mí no hay otro, ¿verdad? Fuera de mí no hay otro. Esto quiere decir, hermanos, que lo que pasa es que fue el Dios tal, es que fue el Dios fulano, es que fue el Dios sultano. Dios dice, no, fuera de mí no hay otro. Yo soy, dice Dios, yo soy, ¿verdad? Yo soy el Señor y no hay otro. Dios es el autor de todo. Pero a pesar de que Dios tiene ese inconmensurable poder, Dios es justo. Dios es justo, Dios es misericordioso y Dios es verdadero. Esa es la gloria y la honra que le podemos dar a Él, de que a pesar de que Dios tiene ese inconmensurable poder, Dios es justo. Y Dios utiliza su poder con justicia. Dios utiliza su poder con misericordia. Dios utiliza su poder con verdad. Y eso es una increíble verdad. Que a pesar de que Dios es poderoso y omnipotente, ese poder que Dios usa, Dios lo utiliza con justicia. Alguien había dicho, yo le doy gracias a Dios de que no soy Dios, porque Dios sabe utilizar su poder correctamente, porque Dios es justo. Dios utiliza su poder con justicia, Dios utiliza su poder con misericordia, Dios utiliza su poder con verdad. Eso es lo que según lo que habíamos visto en los pasajes anteriores. ¿Ok? Dice la última pregunta para quedar finalizados por hoy. Dice, observa en la página 15, en la parte izquierda, dice, observa el Salmo 89:14. Una vez más, ¿cómo, me adelanté, dice, cómo ejerce Dios su poder? En otras palabras, ¿podemos confiar en Él? Explica tu respuesta. Me adelanté sin querer. Ok. Dice Salmos 89:14, dice, la justicia y el derecho son el fundamento de tu trono. La misericordia y la verdad van delante de ti. Pero alguien que le gustaría reforzar, dice en este punto, dice, ¿cómo ejerce Dios su poder? ¿Quién le gustaría responder para finalizar por esta noche? Ahí lo que podemos aprender es que Dios ejerce, dice aquí, ¿cómo ejerce Dios su poder? Dios ejerce su poder con justicia, con misericordia y con verdad. Entonces pueden anotarlo ahí. Si hay un espacio suficiente para anotar. Hay partes que casi no hay lugar para escribir, pero hay otras partes que sí. Entonces, ¿cómo ejerce Dios su poder? Dios ejerce su poder con justicia, con misericordia y con verdad. Entonces, y dice, en otras palabras, podemos confiar en Él. Explica tu respuesta. Pero la respuesta es sí, podemos confiar en Él. Dios tiene el poder sobre todo. Dios tiene el poder sobre todo lo que pasa en el mundo, sobre todo lo que nos pasa en la vida. Dios puede causar bienestar, pero también puede crear calamidades. Él puede permitir calamidades en nuestra vida. Pero ese poder que está sobre nosotros, su poder siempre será ejercido con justicia, con misericordia y con verdad. Dios es justo. La ira de Dios es justa. Cuando Dios castiga a alguien, cuando Dios trae mal sobre alguien, Dios lo hace con justicia. Y Dios es misericordioso.
la palabra misericordia, hermanos, es no pagar a alguien conforme a sus obras. O sea, alguien merece tal castigo, pero la misericordia es decir, no lo voy a hacer como esa persona merece. Entonces, Dios puede traer misericordia sobre nosotros. Y como dice la hermana, Él todo lo hace perfecto. Entonces, podemos saber de que quizás la calamidad que usted pasa, y usted puede decir, Dios, pero ¿por qué me está pasando esto? Pues Dios está ejerciendo esa calamidad porque, recuerden, Dios tiene el poder sobre todo. Señor, ¿por qué permites esta calamidad? Recuerde que Dios tiene poder sobre esa calamidad y Dios ejerce su poder con justicia, con misericordia y con verdad. Y Dios es justo, misericordioso y verdadero. Y eso es lo que te está pasando. Dios tiene un propósito y Dios está contigo. No significa que lo tendrás para siempre. Dios tiene un plan en ese, porque lo que habíamos visto, según las calamidades, que dice que lo que Dios había pensado será cumplido. Y lo que Dios ha planeado se llevará a cabo, se cumplirá. ¿Y quién puede frustrar los planes de Dios? Entonces, eso es lo que nos está pasando. Tiene un plan. Y dice, ¿quién puede frustrar ese plan? Y ese plan es justo, es misericordioso y es verdadero. Amén. No sé si alguien tiene algo para algún aporte final para quedar para finalizar por esta noche. Ok. Así que les invito a que me acompañen en una oración para quedar finalizados. Así que inclinemos nuestros rostros, cerremos sus ojos. Continuaríamos, si lo permite, la próxima semana con lo que nos resta de la segunda semana. Así que rostros inclinados y oremos. Oremos, oh querido Dios, gracias Padre por darnos la bendición de poder continuar con este hermoso estudio. Gracias, Señor, por lo que hemos aprendido, Señor, en esta noche, Señor, cómo tu santa palabra, Señor, nos habla, Señor, y cómo nos enseña, Señor, a confiar en ti. Que saber, Señor, de que tú eres soberano, Señor, pero sabemos de que tú eres misericordioso, Señor, que eres justo, Señor, y que eres veraz, eres verdadero, Señor. Y sabemos de que todos tus planes, Señor, se llevarán a cabo. Todo lo que tú has pensado, Señor, será cumplido, Señor, y no hay nadie quien pueda frustrar tu mano, Señor. No hay nadie quien pueda apartar tu mano extendida, Señor. Sabemos, Señor, de que no hay otro Dios aparte de ti, Señor, y tú eres, Señor, de ti, Señor, es donde viene la fortaleza, de donde viene la ayuda, donde viene el socorro, de donde viene la confianza y la seguridad, Señor. Padre, te pedimos que podamos aprender, Señor, a confiar más en ti. Señor, a saber de que tú tienes dominio y tienes poder sobre todo, Señor. Y esa calamidad, Señor, que quizás podríamos estar pasando ahorita mismo, Señor, o la podríamos llegar a pasar a futuro, Señor. Podemos garantizar, Señor, de que tú no eres indiferente, Señor, ni ignoras, Señor, lo que nos está pasando, Señor, sino que tú eres soberano, Señor, tú eres justo, Señor, y sabemos de que sobre todas las cosas la misericordia y la verdad siempre están delante de ti, Señor, y podrás ayudarnos aún en la peor calamidad. Padre, te pedimos, Señor, que podamos aumentar esa confianza en ti para que vivamos con seguridad sin temor a lo que nos puede hacer el hombre. Padre, pedimos tu bendición por esta noche, danos un feliz descansar y todo, Señor, te lo pongo en tus manos con acción de gracias, en el nombre poderoso y santo de tu amado Jesús. Amén y amén.